Hola chicos, hoy veremos un top de 6 celulares perfectos para jugar y a muy buen precio, que puedes comprar actualmente a un precio bastante accesible por sus características. Lo bueno de este año es que las marcas han sacado muchísimos celulares de varias gamas, entre ellos algunos enfocados a jugar debido a su potencia y lo mejor a buen precio. Aclarando, incluiremos en este top mayormente teléfonos de gama media, ya que pienso que son los más recomendables para jugar sin gastar demasiado dinero. Entre los requisitos que considero que debe tener un teléfono para ser considerado bueno en juegos son los siguientes. Primero, la potencia, aquí que incluye un procesador capaz de mover todos o la mayoría de juegos actuales en gráficos bajos y medios. Segundo, que su pantalla sea de buen tamaño para una mayor comodidad al jugar. Y tercero, que tenga una batería de por lo menos 4000 mAh en adelante, porque jugar drena bastante la batería. Ahora sí, empecemos por el top. Empezando por el top 6, encontramos una marca que últimamente ha vuelto a ser escuchada, como es la marca ZTE, con el modelo Nubia Neo 2, un celular a muy buen precio que te permitirá jugar la mayoría de juegos sin ningún problema y sin gastar tanto dinero. Aquí encontramos en cuanto a potencia el procesador Unisoc T820 junto a 8 GB de RAM. Este procesador puede que no sea el más potente, pero te permitirá jugar la mayoría de juegos, los más comunes, en una calidad media y con una buena tasa de FPS. Además, también cuenta con una buena batería de 6000 mAh junto a un cargador de 33 watts. En cuanto a pantalla, encontramos una de 6,72 pulgadas, bastante buena, buen tamaño para jugar, con una resolución de 1080 x 2400 píxeles. En cuanto al peso de este dispositivo, que también es un factor importante, serían de 208 gramos, bastante ligero y bastante cómodo para tenerlo sostenido en la mano jugando durante bastante tiempo. Entrando un poco más en detalle en cuanto a su pantalla, tenemos que es de tecnología IPS LCD, con una tasa por supuesto de 120 Hz, bastante buena por su precio. En cuanto a versión de Android que viene por defecto, sería Android 13. En almacenamiento encontramos una única versión de 256 GB con 8 GB de RAM. En cuanto a cámaras, aunque no es el factor importante en este dispositivo, sí contamos con una buena cámara de 50 megapíxeles. En cuanto a entrada, también encontramos la típica entrada tipo C 2.0 con tecnología OTG. En conclusión, un dispositivo bastante recomendado para jugar sin tener que gastar demasiado dinero. En cuanto al diseño, la tapa posterior tiene un diseño bastante bonito, que me parece que va acorde con la temática que sería la temática de juegos que estamos tratando en este video. Aunque no es un factor que estemos constantemente viendo a la hora de jugar, así que se agradece que al menos hayan incluido esta temática. Con un procesador bastante testeado, dando unos buenos rendimientos por el precio, una buena batería y una pantalla bastante generosa. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Es gratis y es la manera de apoyar el canal. Ahora continuemos con el top 5. Aquí encontramos un teléfono de la marca Tecno, sería específicamente el Tecno Spark 20 Pro Plus. En cuanto a potencia, aquí encontramos con el procesador Helio G99 Ultimate, un procesador que ya es bastante conocido, ya que lo han llevado muchísimos smartphones durante estos años, pero por lo mismo lo hace muy confiable para jugar. Aunque no es el más potente, sí que te será bastante bueno para jugar hoy en día sin problema. Y todo a buen precio. También encontramos 8 GB de RAM, algo bastante estándar en la gama media. En cuanto a batería, incluyeron una de 5000 mAh con carga de 33 watts. En cuanto a tamaño de pantalla, nos encontramos con 6,78 pulgadas y una resolución de 1080 x 2436 píxeles. Una pantalla bastante generosa y buena para jugar sin ningún problema. En cuanto al peso del dispositivo, nos encontramos con 179 gramos, más ligero que la anterior, por lo que a la larga será bastante cómodo también si eres de jugar durante bastantes horas. Hablando un poco más de su pantalla, es de tecnología AMOLED, también con una tasa de refresco de 120 Hz. Aunque algunos juegos no van a llegar a esa tasa, se agradece que lo tenga para una mayor experiencia. También cuenta su pantalla con tecnología Corning Gorilla Glass 5 para mayor protección. En cuanto a Android, este dispositivo viene con Android 14. Ya mencionamos su procesador Helio G99
9 Ultimate y la GPU Mali G57. También encontramos con entrada tipo C, pero no con la opción de OTG. También encontramos con radio FM, que se agradece que lo tenga ya que algunos ni siquiera lo incluyen actualmente. En cuanto a la cámara, encontramos con una principal de 108 megapíxeles. Aunque aquí no estamos tratando con dispositivos que sean buenos en cámara, sino más que todo en potencia, pero se agradece que tenga una buena cantidad de megapíxeles. En cuanto al almacenamiento, encontramos una única versión de 256 GB con 8 GB de RAM. En conclusión, un teléfono bastante equilibrado para jugar, que te permitirá jugar la mayoría de juegos actuales sin problemas porque es un procesador bastante confiable y con un diseño bastante bonito si no te gustan de pronto los diseños más exagerados. Y antes de continuar, aclaremos que el top no tiene un orden específico, es decir, tú podrás elegir el dispositivo que realmente te parezca como el mejor. No porque esté de primero o de último en la lista significa que sea mejor que otro, todo dependerá de tus necesidades. Ahora sí, vamos al cuarto puesto, donde ya no está un dispositivo Android, sino uno con iOS. Así que aquí tenemos el iPhone 12 Pro Max, un teléfono que sí es cierto ya salió hace bastante tiempo, pero que a día de hoy cumple con la mayoría de requisitos que colocamos al principio, y al tener ya varios años que salió se puede conseguir a buen precio o digamos que en el rango de los anteriores. En potencia aquí contamos con el chip A14 Bionic, que a día de hoy es capaz de mover la mayoría de juegos sin problemas, también en gráficos bajos y medios. En RAM contamos con 6 GB, un poco menos que los anteriores, pero recordando que el sistema operativo de Apple, o sea iOS, siempre lo optimiza muy bien, por lo que los 6 GB serán más que suficiente para la mayoría de juegos. En cuanto a pantalla, al ser la versión Pro Max, encontramos una pantalla también buena de 6,7 pulgadas, suficiente y bastante grande para jugar cómodamente. En cuanto a resolución, tenemos una resolución de 1284 por 2778 píxeles, algo superior que las anteriores. En cuanto a peso del dispositivo, nos encontramos con 228 gramos, un poco más pesado, esto debido a los materiales de construcción que se sienten un poco más premium, pero sí que son un poco más pesados. Continuando con su pantalla, nos encontramos con una de tecnología Retina XDR OLED con HDR10 y Dolby Vision, una pantalla bastante buena porque en su momento fue un dispositivo de gama alta. También nos encontramos con 458 ppi de densidad, una pantalla con buenos colores pero que se queda corta en cuanto a tasa de refresco, ya que solo cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz, algo inferior a los 120 que encontramos con dispositivos más baratos como los anteriores. En cuanto a GPU, nos encontramos con una dedicada que es de 4 núcleos, que no especifica nombre Apple, pero sabemos que va incluido en este chip. En cuanto a memoria, nos encontramos con una versión de 128 GB de almacenamiento con 6 GB de RAM. También nos encontramos con versiones de 256 de almacenamiento y de 502. Recomendable siempre ir por una versión de 256 GB o superior, debido a que los juegos normalmente son pesados o con las actualizaciones se llenan bastante rápido. En cámara, rápidamente nos encontramos con 3 cámaras de 12 megapíxeles que también son muy buenas. De hecho, probablemente sean las mejores del top. Y el punto débil de este dispositivo, que es el único requisito que no cumple en la lista, pero que igual decidí ponerlo, se le puede tolerar, sería la batería de 3687 mAh, ya bastante inferior a lo que actualmente estamos acostumbrados. Pero esto lo compensa con su buen procesador y su buen sistema que está optimizado para jugar. En conclusión, un dispositivo que podrías elegir si te gusta la marca Apple, no quieres gastar tanto dinero y quieres un dispositivo que te sirva para jugar y con una buena pantalla. Eso sí, probablemente tengas que gastar un poco más que los anteriores. Ahora, en el top 2, un dispositivo que realmente me sorprendió y que ha sido muy pero muy vendido este año. Aquí tenemos al Infinix GT20 Pro, una marca que sinceramente me ha sorprendido porque ha ido mejorando año con año. Con este GT20 Pro nos encontramos con el procesador Dimensity 8200 Ultimate de MediaTek y con una versión de 8 GB de RAM y de 128. En cuanto a pantalla, nos encontramos con una pantalla de 6,78 pulgadas de resolución 1080 x 2436 píxeles. En cuanto a peso de este dispositivo, nos encontramos con 198 gramos, un peso bastante bueno, bastante estándar para jugar durante varias horas. En cuanto a diseño, también me gusta que incluyeron una temática también relacionada con el gaming, con un diseño bastante, digamos que futurista. Entrando un poco más en detalles, en cuanto a su pantalla, es de tecnología AMOLED y lo mejor con una tasa de refresco de 144 Hz, superando aquí a todos los anteriores en tasas de refresco.
mejores. Como mencionamos, en potencia tenemos el MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, que este año ha sido una de las sorpresas junto al 8300 Ultra. Procesadores a buen precio capaces de competir con marcas reconocidas como Snapdragon. En cuanto a GPU, nos encontramos con la Mali G610. En almacenamiento nos encontramos con solamente 256 GB. Lo que varía es la RAM. Nos encontramos en una con 8 y una versión también de 12 GB de RAM. En cuanto a cámaras, nos encontramos con una principal de 108 megapíxeles. También tenemos USB tipo C 2.0 con OTG. Como mencionamos, su batería ya estándar, algo en la gama media de 5000 mAh, pero con un cargador un poco más potente de 45 watts. Adicionalmente también contamos con los speakers en estéreo, al igual que los anteriores, pero esta vez firmados por JBL. Son a veces colaboraciones que hacen, pero se agradece que incluyan o le den énfasis al sonido, ya que muchos nos juegan con auriculares y les gusta jugar con los altavoces. En conclusión, un dispositivo muy bueno para jugar la mayoría de juegos actuales sin gastar tanto dinero. Y esto es así porque lo reflejan sus ventas. Ha sido un dispositivo bastante vendido este año. Esto debido a la combinación de todas sus características, como diseño, potencia y buen precio. Ahora, en el puesto número 2 nos encontramos con el Cubot Mat 5. Sé que algunos no conocen esta marca, me incluyo que la conocí recientemente, pero ya verás que este Mat 5 cumple con la mayoría de características y de sobra. En cuanto a potencia, nos encontramos con el Dimensity 8200 junto a 12 GB de RAM. En cuanto a pantalla, nos encontramos con uno un poco más grande que los anteriores. Aquí nos encontramos con 6,95 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2460 píxeles. En cuanto a peso, se va un poco por encima que los anteriores, con 223 gramos. Como pudieron notar, características que compiten con el dispositivo anterior, que es el Infinity, y todo a un precio similar e incluso un poco por debajo este Cubot Mat 5. En tecnología de pantalla nos encontramos con tecnología IPS LCD, también con una tasa de refresco de 144 Hz. Adicionalmente también viene con Android 14 y en almacenamiento contamos con una única versión de 256 GB con 12 GB de RAM. Combinación muy buena. En cuanto a cámaras, nos encontramos con una principal de 100 megapíxeles. También nos encontramos con entrada tipo C, OTG y DisplayPort. En cuanto a batería, nos encontramos con 5100 mAh con una carga de 33 watts. Como pudiste observar, características que te permitirán jugar sin ningún problema, y todo a un excelente precio, capaz de competir con todos los anteriores mencionados. Y también un diseño en la parte posterior que me parece a mí bastante gamer, pero a la vez bastante discreto. O sea, no tiene colores exagerados, sino que se mantiene en la misma línea entre lo tradicional y algo, digamos, más futurista. En conclusión, un dispositivo bastante bueno por su precio y que te servirá perfectamente para jugar. Ahora sí, en el top 1 nos encontramos con un dispositivo bastante bueno y que ha sido muy vendido este año en su gama o en su categoría. Hablamos ni más ni menos que del Xiaomi Poco X6 Pro. Se encuentra en esta lista debido a su potencia para jugar. Aquí nos encontramos con el Dimensity 8300 Ultra de MediaTek, procesador más potente que los anteriores. También encontramos con versiones de RAM de 8 y de 12 GB. En cuanto a pantalla, nos encontramos con una pantalla de 6,67 pulgadas y un peso de 186 gramos, bastante ligero para jugar durante bastantes horas. Y en cuanto a batería, nos encontramos con algo estándar de 5000 mAh con un cargador de 67 watts. Un dispositivo que ronda precios similares a los anteriores, pero con un procesador un poco más potente. En pantalla nos encontramos con tecnología AMOLED, con una tasa de refresco de 120 Hz y HDR10 Plus y protección Corning Gorilla Glass 5. Un procesador que te permitirá jugar la mayoría de juegos en gráficos, algunos altos y otros en medio, siendo capaz de competir con dispositivos incluso por encima de su precio. En cuanto a GPU, nos encontramos con la Mali G615. En almacenamiento nos encontramos con una versión de 256 GB y 8 GB de RAM y otra de 256 con 12 GB. Asimismo nos encontraríamos con una versión superior que sería de 512 de almacenamiento y 12 GB de RAM. En cuanto a cámara principal, nos encontramos con una de 64 megapíxeles, que la hemos probado en el canal y la verdad cumple con lo que promete, ni más ni menos. También entrada USB tipo C 2.0 con tecnología OTG. En diseño nos podemos encontrar con varios colores, pero el que más destaca sería este con cuero vegano por
por la parte trasera. Un diseño que ya es bastante común en los Poco o en esta gama de Xiaomi. No es un diseño tan futurista, pero digamos que tenemos varias opciones de colores y eso se agradece. Un dispositivo que tenía que estar aquí debido a que ya lo hemos probado en el canal y sabemos que su rendimiento es muy bueno. Aunque le falte algo de optimización en cuanto a batería y algo de optimización en su sistema, esto lo termina compensando con su buena potencia. En conclusión, un dispositivo bastante vendido y confiable, tanto para jugar como para tareas de producción que requieran bastante potencia como editar videos. El apartado que se queda un poco corto por lo que he escuchado es en cuanto a batería, que aunque tiene 5000 mAh sí que digamos que se drena un poco más rápido, esto debido obviamente por su potencia. Recuerda que no tiene un orden específico esta lista, no quiere decir que este sea el mejor, ya que todas las opciones anteriores también son válidas. Todo dependerá de tu gusto, de tu presupuesto y que estés buscando. También de la disponibilidad de cada dispositivo en tu país. Así que hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte. Subimos videos todas las semanas acerca de celulares, tecnología y mucho más.